Vamos a la escritura, vamos a ir a Mateo 24:38. Dice la palabra del Señor. Capítulo 24, versículo 38. Dice la palabra del Señor, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. ¿Ok? Hemos aprendido que la palabra diluvio viene del griego cataclismo, ¿no? Que significa destrucción. Vemos que una de las características de en los tiempos y en los días de Noé, hermanos, es que el compromiso matrimonial pues ya era nulo, ¿no? Hoy en día la sociedad actual, el mundo actual, sí, está viviendo en donde pues ya el matrimonio no se ve como algo serio, sí. Hoy en día se dice, pues si se dan las cosas, bien, y si no te llevas bien, pues ahora sí que mejor divórciate, o búscate otro, o búscate otra, y vemos que no. Porque la Biblia nos instruye, la Biblia nos enseña que el pacto matrimonial representa nuestra relación con Dios por toda la eternidad. O sea, la Biblia dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre, ¿sí? Hoy en día vemos que la gente, como en los días de Noé, pues se estaba casando y ya nada más no se llevaban bien. O vemos, por ejemplo, en los días de Noé que había un hombre que tomó a 2 mujeres. Hoy en día vemos, ahorita les voy a poner 2 videos, en donde vemos una pareja supuestamente que ahora ya vive en adulterio y ya le llaman poliamor, lo cual es antibíblico, lo cual es contrario al diseño de Dios, ¿sí? Hoy en día vemos que mucha gente, Dios no tiene problema con que nosotros comamos, no. Dios no tiene problema con que nosotros pues tomemos cosas, pero el problema es que hoy en día la gente se la vive en la fiesta, se la vive en el alcohol, se la vive de discoteca en discoteca, entregada a los placeres. Hoy en día vemos que el Dios de este mundo les dice, pues disfruta la vida solamente se vive una vez, ¿no? Haz lo que quieras. Y vemos que esa situación se aprovecha para dar rienda suelta, pues como lo comparábamos en la enseñanza anterior, a la sensualidad, ¿no? Tristemente, hermanos, hoy las cifras que arroja en todo el mundo, vemos que también el diseño del matrimonio se está distorsionando. Ahí vemos 2 mujeres, ¿sí? Hoy en día, en pro de la igualdad, en pro del amor, entre comillas, pues hoy se están casando mujeres con mujeres, hombres contra hombres, lo cual es antinatura, lo cual es en contra del diseño de Dios. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, hermanos, que si nosotros siguiéramos ese diseño, pues la humanidad en una generación se extinguía, ¿sí? Dios dijo en el matrimonio hombre y mujer, no dijo varón y varón, no dijo Chencho y Luis, o Chencha y Guillermina, o Guillermo, o Guille, ¿no? No, o sea, no es así. Vemos que el diseño, hermanos, es hombre-mujer. ¿Por qué? Porque Dios les dijo, fructificad y multiplicaos, ¿sí? Ok, entonces, es muy importante, hermanos, que tristemente hoy al compromiso se le ve como una cuestión materialista. Tú me das, yo te doy. Y no, bajo el diseño de Dios, la Biblia dice, la palabra, que es mejor dar que recibir. Hoy en la gente dicen, yo doy, pero si tú me das. Yo sirvo si tú me sirves. Y no es así. ¿Ok? Vemos que hoy en día la gente se casa, pero se divorcia. 1 mes, 2 meses y ya, nomás, ¿sabes qué? Ya no.
Hoy en día tristemente vemos hombres y mujeres que pues desde el noviazgo ya se son infieles. Hoy la infidelidad dentro de los noviazgos, hermanos, ya es muy común. Lo cual no es así. Imagínate, si desde el mismo noviazgo ya hay infidelidad, pues cómo va a ser en el matrimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo vemos como algo serio. Como no lo vemos como algo sagrado. Como algo que Dios le da un valor muy, muy alto. Y si nosotros no tenemos la mente de Dios, pues obviamente vamos a incurrir en situaciones que vamos a lastimar el corazón de Dios y obviamente vamos a lastimar el corazón de nuestro cónyuge, ¿sí? ¿Ok? Entonces, aquí vemos que el plan original de Dios al respecto del matrimonio, pues se vio afectado por la corrupción moral del hombre, ¿sí? Okay. Del hombre. Aquí vamos a ver quién fue el primer hombre. Vamos a Génesis 4:19 para que tú te des cuenta que ahí nos habla de un hombre corrupto moralmente. Entendamos que Dios dentro de sus atributos es un Dios moral, ¿sí? Un Dios santo, un Dios que a cada uno de nosotros nos va a hacer responsables. Vemos que en el principio creó Dios un hombre y una mujer. Si Dios hubiera querido darle 2 mujeres al hombre, pues se las hubiera dado, pero lo cual no. Él entendió que nada más necesitaba una. ¿Y cómo nos damos cuenta, hermanos? Porque vemos que toma a Adán, ¿sí? Y lo hace entrar en un sueño profundo y de su misma costilla toma a la mujer y le dijo, y le haré ayuda idónea para todas sus necesidades. Vamos a ir a Génesis 4:19 y aquí vamos a ver al primer hombre, pues bígamo, ¿sí? Ajá. Él venía del linaje de Caín. Tú y yo sabemos quién era Caín. Fue alguien que presentó una ofrenda a Dios, pero esa ofrenda no le agradó a Dios. Vemos que fue el primer asesino, ¿sí? El primer derramador de sangre. Y dice la palabra en Génesis 4:19, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. La palabra dice tomó para sí. O sea, a él le pareció, él consideró que estaba bien, ¿sí? El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Aquí vemos que esta es la primera transgresión a la ley del matrimonio y viene muy, muy antiguo de la práctica de la poligamia. Vemos que esto, hermanos, es un claro atentado contra el matrimonio, que es una institución formada por Dios. El matrimonio, hermanos, fue creado por Dios, fue creado, no es invención de hombre, el matrimonio fue inventado y creado por Dios. ¿Sí? Vamos a ir a Génesis 2:21-23 para que tú veas la palabra, y la palabra nos instruye, la palabra nos direcciona, la palabra nos corrige, ¿no? Dice la palabra, entonces Jehová, ¿quién? Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. O sea, de su misma cuerpo, él hace una mujer, le hace una ayuda. Y si la trajo al hombre, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Sí? En la versión de Dios habla hoy, dice, entonces Dios el Señor hizo caer al hombre en un sueño profundo, y mientras dormía le sacó una de las costillas y le cerró otra vez la carne. De esa costilla Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual al verla dijo, wow, esta sí es de mi propia carne y de mis propios huesos.
se va a llamar mujer porque Dios la sacó del hombre. Vemos, hermanos, que el valor de esta institución que Dios establece en el principio es confirmado y sancionado a lo largo de la Biblia. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Hebreos 13:4, ¿sí? Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 13, versículo 4. Dice, honroso sea en todos el matrimonio. Aquí vemos que se refiere a todas las personas. Honroso. Y dice, y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Quiénes son los fornicarios, hermanos? Los fornicarios son aquellos que están teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio. Y los adúlteros son aquellos que están casados y son infieles con otra persona que no es su esposo o no es su esposa. ¿Qué dice Dios? Dice que Dios los va a juzgar. No van a quedar. La Biblia dice que el hombre adúltero no va a quedar sin castigo. La Biblia dice que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Si tú y yo vemos lo que dice Apocalipsis, dice que los fornicarios, los adúlteros, van a ser arrojados al lago de fuego, que es la segunda muerte. Entonces, aquí Dios nos da una instrucción. Dice, tened, en Hebreos 13:4 dice, tened todos los días en alta estima el matrimonio. Fíjate bien, y la fidelidad conyugal. ¿Qué pide Dios? ¿Qué demanda Dios? Que le demos un valor muy alto al matrimonio, que es una institución sagrada, que es una institución inquebrantable delante de los ojos de Dios mientras tú y yo estemos vivos. Si tú y yo nos casamos, es una institución sagrada por Dios. Hoy en día mucha gente dice, no, es que ya no, se me acabó el amor, ya siento que ya no lo amo. Pues tienes que volverte a la fuente del amor, que Dios es amor. Tienes que pedirle a Dios ese amor, porque el ser humano, por naturaleza pecaminosa, y como nos basamos ahorita que entonábamos este cántico de adoración, ¿qué pide Dios de nosotros? Nuestro corazón. Y nuestro corazón, dice la Biblia, que el corazón del hombre es perverso, es engañoso. ¿Quién lo conocerá, no? Entonces, por ese corazón perverso, hoy en día mucha gente dice, no, pues es que ya siento que ya no lo amo igual. Es que siento que, pues no, ya no me siento a gusto con él. Se te acabó el amor. Y Dios no. Dios dice que no es así. Entonces vemos aquí un ejemplo de un hombre que le pareció bien tomar 2 mujeres. Y quiero decirte tristemente, hermanos, que eso se está repitiendo ahorita en el video que te voy a presentar más adelante. Te vas a dar cuenta que hay un hombre que toma 2 mujeres. Eso está sucediendo en México. Y no nada más en México, está sucediendo en naciones. El problema es que lo van a empezar a normalizar. ¿Sí? Lo van a empezar a decir que eso es poliamor. Y al rato, ¿qué crees que va a suceder? ¿Qué crees que va a suceder? Pues lo que mismo que Sodoma y Gomorra. Y los juicios de Dios. Entonces aquí Dios dice cómo debe de ser el matrimonio: de alta estima, darle un valor muy alto. Y si Dios le da un valor muy alto, ¿qué debo de hacer? Pues darle ese valor. Y debo de ser un compromiso en donde debe de haber lealtad, debe de haber fidelidad. Desde el noviazgo debe de haber esa lealtad o esa fidelidad. Nada de que le andes coqueteando a un ojito o a otro, o que andas hablando con alguien a escondidas, o que de repente, ay no, pues, ¿dónde andas? O hay personas que ya en el noviazgo ya son posesivas, ya son celosas. No, hermanos, no, nosotros como cristianos no estamos llamados a ser posesivos. Nosotros no estamos llamados, no es nada de nuestra propiedad. Fíjate que en estos cantos que entonamos de alabación, de alabanza, decimos, pues tú eres el dueño de todo. Él es el dueño. Yo cuando leo la Biblia, hermanos, me doy cuenta que Dios le dijo a David, si tú me hubieras pedido una mujer, yo te la habría dado. ¿Por qué no me la pediste? Vemos que David toma la mujer de otra persona. ¿Y eso le costó qué? Pues un juicio.
¿Cuál fue el juicio de Dios para él? Pues que su hijo iba a morir y que iba a hacer que sus mismos hijos, su misma casa se iba a levantar contra él, se iban a rebelar contra él por causa del pecado. Entonces vamos a entender claramente que el vivir una vida sin Dios va a traer consecuencias. Hoy en día hay muchos jóvenes que están viviendo vidas en unión libre, pensando que no va a suceder nada, que no va a pasar nada, y van a terminar culpando a la pareja, porque eso es lo que sucedió. Vamos a terminar culpando, no, vamos a entender que en el ámbito espiritual, hermanos, Dios ama la pureza sexual, ¿sí? Dios solamente puede bendecir el matrimonio, la relación sexual dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio nosotros vamos a vivir opresiones demoníacas, vamos a vivir porque nosotros le hemos dado ese derecho legal al enemigo. La gente entra en crisis de ansiedad, la gente empieza a entrar con apegos que no son correctos, empieza a vivir situaciones muy fuertes de opresión. ¿Por qué? Porque le abrieron puertas al enemigo. Y vamos a entender que delante de los ojos de Dios la fornicación es pecado. Sabemos que el pecado es violación a los mandamientos de Dios. Adulterio es violación al mandamiento de Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algo bien importante. Hoy en día, cada vez más y más y más personas le conceden menos valor al matrimonio. Lo que confirma simplemente revisando la incidencia de divorcios en la actualidad. Se sabe que, por ejemplo, en México en 1970, hermanos, se divorciaban 3 de cada 100 parejas. Para 2005 ya eran 12 de cada 100. Para 2008 son 45 de cada 100. Las mujeres que tienen a su primer hijo sin haberse casado, lo que muestra un desprecio, hermanos, por la institución matrimonial. Es decir, que casi la mitad de los niños mexicanos que nacen cada año van a carecer de los beneficios de vivir con ambos padres, unidos en matrimonio. Y vemos que en el colmo del desdén por la institución matrimonial, recientemente se ha aprobado en nuestro país el llamado divorcio express, hermanos. ¿Sí? Hoy en día tú ya te puedes divorciar express. Eso permite a una pareja que se pone de acuerdo separarse legalmente en un término máximo de 8 días, enterrando así cualquier posibilidad de reflexión sobre los efectos de la separación conyugal. ¿Qué efectos tiene la separación conyugal? ¿Qué efecto tiene esta situación en los hijos? Pues quiero decirte que cada vez vemos más situaciones de extrema maldad. ¿Por qué? Porque el papá y la mamá cumplen con roles muy, muy necesarios en la vida de los hijos. Y hoy en día lo que salen hoy a mucha gente por el desconocimiento de la palabra aplaude, que dicen que una mujer que crece solo a sus hijos es digna de respeto, es digna de ser aplaudida. No, hermanos, eso no es ser digno, eso no merece un aplauso, porque Dios desaprueba eso, ¿sí? No dudamos de la capacidad que tenga la mujer para eso, pero nunca va a poder ejercer los dos papeles que son muy importantes para Dios, como el del papá y el de la mamá, ¿sí? Entonces, vemos que hoy en día esta generación, hermanos, está recurriendo más y más al divorcio, ¿sí? Así sucedía en los tiempos antiguos, ¿sí? Y vemos que de repente Jesús le dicen los maestros de la ley, ¿no?, que si les era qué pensaba él a través del divorcio, y él les dice claramente que en el principio no fue así, que por la dureza de sus corazones es que Moisés les había dado carta de divorcio, pero vemos que en el principio Dios nos dio una esposa o un esposo, ¿sí?, para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Entonces vemos, hermanos, que la profecía que Jesús habla sobre los tiempos finales, pues se está cumpliendo delante de nuestros ojos.
Hoy en día vemos más y más matrimonios gay, hoy vemos más matrimonios entre homosexuales, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Hoy en día te vas a encontrar matrimonios donde ya hay el famoso poliamor, ¿sí? En donde aparentemente ya hay un hombre que puede tener dos mujeres, ¿sí? Hoy vemos tristemente que la palabra de Dios se está cumpliendo, ¿sí? Pero lo más grave, hermanos, esto se está viviendo en los cristianos. Hoy en día, en las congregaciones, yo veía tristemente una pregunta que le hace una mujer a un pastor y le dice al pastor: pastor, es que hay un hombre con el cual yo estoy iniciando y pues él es casado y nos queremos casar. Y le dice él: ¿tú eres soltera? ¿Sí? ¿Tienes hijos? No, soy soltera. Ok. Y me dice: pues me sorprende que tú digas que eres cristiana, hermana, porque tú no deberías de estar con un hombre que está casado. Pero es que ya se va a divorciar. Pues se va a divorciar, pero no es el orden. No es el orden. Hoy en día esta situación se está extendiendo en las iglesias cristianas, hermanos. En aquellos que profesan ser verdaderos cristianos. Sabemos que Jesús, el único motivo por el cual podía ser roto de alguna manera el matrimonio, podía ser a través del pecado de adulterio. Pero recordemos que siempre para Dios existe la posibilidad de reconciliación, de perdón, ¿sí? Entonces vemos que hoy se está manifestando una verdadera plaga, ¿sí? Sin ir más lejos, hoy vemos que hay numerosos mensajes de correos electrónicos de cristianos, hermanos, que buscan la aprobación para divorciarse de su pareja, ¿sí? Y bueno, esto lo vemos entre líderes y pastores. Aquí hay ¿cómo te diré, hermano? Aquí hay una página donde hay muchos, en este link, hay muchos pastores que se han divorciado, lo cual es antibíblico, lo cual va en contra del diseño de Dios, ¿sí? Vemos que el divorcio, hermanos, marca el final del pastorado para muchos ministros. Hoy en día, la postura de las principales denominaciones con respecto a este asunto se ha ablandado, de tal manera que cada día vemos más pastores divorciados en las iglesias de todo el país. Y la Biblia dice que se casaban y se daban en casamiento. O sea, eso habla de que se divorciaban y se volvían a casar. Hoy en día vamos a ver otro pequeño video en donde hay un pastor que dice que él tuvo una visión y que Dios le dijo que su esposa ya no iba a ser su esposa, que él iba a dar una nueva sierva, lo cual es antibíblico, ¿sí? Hemos aprendido, hermanos, con la cuestión de las sectas, que pues vemos sectas que se han atrevido a decir que mensajes del cielo les vino hasta un ángel y que les dijo que se tenían que casar con otras 40 mujeres, lo cual es antibíblico, es en contra de la palabra. La Biblia dice que aun si bajara un ángel del cielo y nos anunciara un evangelio diferente, no le creamos, que sea anatema. Pero bueno, vemos tristemente, hermanos, que hoy está sucediendo mucho en las congregaciones y hay muchos pastores que están divorciándose, hermanos, ¿sí? Y lo cual no debe de ser, ¿ok? Bueno, entonces, aquí se mencionan algunos nombres, hermanos, de pastores que pues en alguna manera han ejercido. Tenemos a Joyce Meyer, que pues bueno, yo sé que este ministerio lo vas a conocer, era muy famoso. Joyce Meyer era hombres que eran muy famosos porque estaban ejerciendo un ministerio, escribieron libros que tenían que ver con cosas de Dios, pero a la fecha se han separado, se han divorciado y se han vuelto a casar, ¿sí? Tenemos a Clarence McLeodon, tenemos a Joyce Meyer, tenemos a Robert A. Schuller, tenemos a Charles Stanley, que también era un precursor, y bueno, tristemente todos ellos se han ido divorciando. Hoy en día tenemos a Guillermo Maldonado, tenemos a que es un apóstol, que es aparentemente es un apóstol, un
un enviado de Dios, pero su esposa es profeta, anda maldonado y pues son cosas que no. Hoy en día se ha estado viendo una ola de divorcios y vemos que este desprecio a la institución matrimonial es una de las características de los días de Noé, hermanos. Y está sucediendo en nuestros días. Aún en los cristianos, cada vez se afirman menos en su matrimonio en Cristo y en su palabra. ¿Sí? Entonces, vemos tristemente que el cumplimiento de la palabra se está llevando a cabo. Ahora, yo te quiero enseñar cómo ve Dios el matrimonio. ¿Sí? Vamos a ir a Primera de Pedro. Capítulo 3. Hoy vemos tristemente que las mujeres pues ya quieren hacer su vida, se quieren independizar del varón, hoy ven su rol como no importante dentro del matrimonio, sí, porque ahora les han enseñado que pues deben de facturar, lo cual ya no es, el mundo viene a través de ídolos o mujeres que se mueven a través de la música. Ahorita vamos a ver el Dios de la música, cómo ha influido, como tenemos a una Shakira que hoy le dice a las mujeres que es mejor facturar, ¿sí? Que ella factura en vez de tener un matrimonio estable. Dice la palabra: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Entonces la pregunta es, un matrimonio basado en lo que dice la palabra de Dios habla de un esposo, ¿sí? Un marido, un varón, ¿sí? No habla de que pueden vivir en unión libre. Dice a vuestros maridos. Para que alguien sea tu marido debe de haber un contrato, ¿sí? Debe de haber un matrimonio por el civil, y obviamente en el caso de un cristiano o un hombre de fe, venir y hacer un pacto delante de Dios, ¿sí? Ok, bueno, entonces dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Volvemos a ver, esposa, para que alguien pueda estar casado o se le pueda llamar esposa, porque hoy en día vemos parejas que dicen, te presento a mi esposo. No, no es tu esposo, es tu amante, es tu concubino, perdóname. Pero la gente, a veces tenemos miedo de decirle a la gente, es que no es su esposo. Discúlpeme, usted vive en unión libre, usted vive en concubinato, no es su esposo, porque para que sea su esposo tiene que haber un papelito. Mucha gente mal dice mal, es que un papel no lo es todo. No, pero es parte y es el inicio de empezar a hacer las cosas en el orden de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo nos casamos adquirimos compromisos delante de Dios y delante de la sociedad. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta? ¿Por qué? Porque eso protege a la familia, protege la institución de la familia. Eso es lo importante. Trae beneficios, así como lleva derechos, también lleva obligaciones, tanto de uno como el otro. ¿Ok? Y dice la palabra, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hoy en día, hermanos, tristemente la mujer ya no ve al esposo con respeto. Hoy en día hay mujeres que le faltan el respeto al esposo, que minimizan el trabajo, el apoyo, la aportación que hacen, ¿sí? Pues para los 100 pesos que me trae, pues no. Y menos te va a proveer Dios si tú maldices así, no. Bendito sea Dios, agradecemos a Dios, Señor, dale fuerzas a mi esposo, bendice la obra de sus manos, dale trabajo, bendícelo, ¿sí? Dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La palabra casta significa pureza y fidelidad. Hoy en día vemos, hermanos, que estamos viviendo en un mundo en donde la mujer ya no cuida su apariencia, su manera de vestir,
no cuida su atavío de ropa. Hoy en día vemos muchas mujeres que pues se ponen faldas pero sumamente pegadas, sumamente ajustadas y ya no dejan nada a la imaginación. A lo mismo escotes y ya se toman selfies y luego ya le dicen al esposo, no, es que es mi privacidad, el teléfono no lo debes de ver porque es mi privacidad. ¿Qué? ¿Desconfías de mí? No, es que todo eso, hermanos, de acuerdo al diseño de un matrimonio cristiano, ya no, mi cuerpo, la Biblia dice que mi cuerpo ya no me pertenece a mí, sino le pertenece a mi esposo, y el cuerpo del esposo ya no le pertenece a él, sino a la esposa. Fíjate, ahí habla de un sentido de que ya no es tuyo, ya le pertenece a otro. Ajá. Hoy en día, hermanos, vemos tristemente que la castidad y el respeto se ha perdido. Se ha perdido. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. Hoy en día la mujer está basada en materialismo. Todo, hermano, está basado en materialismo, en consumismo, en joyas extravagantes. Yo te pregunto, ¿de qué te sirve una joya de 20,000 pesos? Si no hay una relación bonita, si no hay respeto, si no hay amor, si no hay fidelidad. Es un atavío ostentoso, pero de nada sirve. De nada sirve. Esto es lo triste, hermanos. Y hoy en día, aquí la palabra nos da mucha sabiduría, mucha sabiduría. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Hoy en día estamos más preocupados en comprar un anillo de 20,000, 30,000, 40,000 pesos para hacer un pacto matrimonial, para hacer un compromiso. Pero aquí vamos a ver lo que a Dios le ve el verdadero valor. Dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Sabes por qué suceden muchas cosas? Porque hay desconocimiento de la palabra. Y tarde que temprano, vemos que Dios va a juzgar a los fornicarios, que Dios va a juzgar a los adúlteros, y tarde que temprano su cosecha se la van a comer. Eso es lo triste y lo doloroso. Y podemos culpar a quien queramos culpar, pero Dios nos va a hacer responsables delante de Él moralmente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros menospreciamos la palabra de Dios, rechazamos el consejo de Dios, vamos a vivir las consecuencias tristes y dolorosas. Aquí dice, entonces, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, del cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Y aquí dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Pero ¿cómo voy a vivir con una mujer sabiamente si no hay temor de Dios en mi vida? Si yo desprecio los mandamientos de Dios, si yo estoy en pecado de fornicación, si yo estoy en pecado de... ¿Cómo voy a vivir sabiamente? Si yo no tengo temor al Señor, ¿cómo? ¿Cómo voy a vivir sabiamente? Entonces, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y si Dios dice que va a juzgar, va a juzgar. Aquí vemos algo bien importante, dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Hoy en día hay noviazgos en donde el hombre o la mujer se faltan al respeto, se dicen, se agarran hasta golpes, se insultan. ¿Por qué? Porque falta conocimiento de la palabra de Dios. Se minimizan, se ridiculizan, se ponen apodos, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a haber amor ahí? ¿Cómo va a haber ahí? Si me pongo a comparar a este hombre o a esta mujer dentro del noviazgo con otra, imagínate cómo va a ser algo ahí bonito. ¿Cómo vamos a construir algo hermoso? ¿Si es descalificando? No. Dice que le debo de dar un valor muy alto. Gracias, Señor, por la vida de mi esposo, por la vida de mi esposa. Gracias, Señor, porque vemos que Adán dijo, esta es carne de mi carne y sangre de mi sangre. Fíjate,
Él la consideraba parte de él mismo. Fíjate, si tú y yo queremos arrancarnos un brazo, ¿nos duele? Claro. ¿Habrá alguien que pueda arrancarse así fácilmente un brazo y decir, ya no lo quiero? No. Pues hoy en día tristemente ya no lo vemos así. Ya no lo vemos como parte de nosotros y se nos hace bien fácil desprendernos y decir, no, pues ya, como algo así que es, úsese y tírese, como algo desechable. Y el matrimonio, hermanos, no es algo desechable. Las relaciones dentro del noviazgo sabemos que deben de ser con fines matrimoniales, pero para eso debemos de estar preparados para vivir. Hoy tú estás siendo preparado ¿para qué? Para que cuando tú tengas un esposo y una esposa, tú tengas el conocimiento para poder vivir sabiamente. ¿Sí? Aquí la palabra dice que los varones tienen que darle un valor muy alto a la mujer como un vaso frágil. Frágil. Las mujeres con cualquier palabra mal dicha se rompen en pedacitos. Ajá. Entonces dice, y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ajá. Entonces, tú y yo, hermanos, dentro del matrimonio, el matrimonio hoy en día la gente dice, no, pues es que ya no. Hoy en día vemos hombres cristianos que ya nada más ven otra mujer, o mujeres que ven otro hombre y ya lo ven más guapo, o ya lo ven más atlético, y ya nada más están pensando en ¿qué? En las cuestiones de la carne, lo cual es contrario a lo que dice el Espíritu. Vemos que todo esto ha llevado a muchas situaciones, pero quiero decirte que tristemente, hermanos, eso estaba sucediendo en los tiempos de Noé. Estaba sucediendo. ¿Y qué crees? Ya está sucediendo. Y en México, hermanos, también tristemente eso está sucediendo, y el problema es que las personas lo están legalizando. Apenas veía algo muy triste, un video, no sé si tuviste la oportunidad, de un video de un policía y una mujer policía y otro policía que están teniendo ahí en la patrulla, están teniendo cosas, y sale una ley Olimpia en donde la persona que los subió al Face, pues va a ser demandado, puede ser demandado por ellos por esa ley Olimpia, pero resulta que ellos estaban en un lugar público y quieren castigar al que subió el video porque lo hizo sin su autorización. Pregunta, la mujer era casada, hoy en día está viviendo ¿cómo se llama? La disolución, porque el esposo le pide el divorcio, no piensa en la hija porque falta el conocimiento de la palabra, porque no hay temor a Dios. Y ella ahora culpa que esa persona fue la que destruyó su matrimonio. ¿Será que el hombre que subió el video destruyó su matrimonio? No, fue ella. Y hoy ya echamos la culpa a todos. Hoy en día en el matrimonio, es que como tú no me hablas bonito, pues yo ya no. Es que como tú no me consuelas, me das lo que yo necesito, pues ahora ya no. Y es que, no, y el famoso. No, hermanos, eso no debe de ser. Debemos de empezar a ver el matrimonio como algo sagrado. Si tú y yo no entendemos ese concepto de que Dios lo ve el matrimonio como algo sagrado, yo quiero decirte en el amor de Cristo que mejor no te cases, porque si tú no entiendes ese concepto, mejor no te cases, porque vas a vivir las consecuencias. ¿En qué aspecto? Porque nosotros, el diseño de Dios del matrimonio tiene el fin de glorificar a Dios. Así como si tú vas a permanecer soltero, también tienes que glorificar a Dios en santidad, en pureza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia también nos dice que los fornicarios son aquellos que están teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y también Dios los va a juzgar. Entonces, tanto en una situación como en la otra, tú y yo tenemos que entender claramente que el aspecto sexual solamente Dios lo ve como algo que santo cuando estamos dentro del orden que es casados. Amén. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ir viendo que en los días de Noé pues empezaron a suceder, y ese es el ejemplo que tenemos con Lamec. ¿Ok? Lamec tomó a dos mujeres, a Sila y a Ada. ¿Ok? Bueno, pero hoy en día, hermanos, vemos también, tristemente,
que está pasando algo que tiene que ver con la música. Ajá. Vemos que la música es algo que Dios diseñó. ¿Para qué? Para Él. Vemos que en el linaje de Jubal, aquí vemos en Génesis 4:21 dice: y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Pero ¿qué crees, hermanos? Hoy en día vemos que la música mueve multitudes, sí. Mueve multitudes, y multitudes hasta de cristianos. Ajá. Aquí vemos en la Biblia, habla de Jubal como el primer músico en la tierra. Su nombre significa arroyo que fluye. Solo que la música de Jubal no era un río que fluyera hacia Dios, sino que se enfocaba en complacer los sentidos. Hoy en día, hermanos, eso está sucediendo. Hoy en día vemos que en el libro de Génesis hay dos hombres llamados Enoc. El primero fue hijo de Caín y el segundo fue hijo de Set. Sabemos que Set significa sustitución. Vamos a Génesis 4:17. También tenemos a un Enoc, uno que fue arrebatado y otro que venía del linaje de Caín. Vamos a ir a Génesis 4:17. Vamos a Génesis. A ver, vamos a... ¿Alguien le puede dar lectura? Dice el 17: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc. Edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. No. Okay. ¿Y luego qué dice? El 18: no le nació Ira engendró Majuel, y Majuel engendró a Mesuel, y Mesuel engendró a Lamec. Okay. Ahí vemos a Lamec, el primer bígamo. Vemos a Caín, que conoció a su mujer, ¿sí? Vamos a Génesis 5:18. Quiero que te des cuenta de algo bien interesante. Amén. Vamos a ver Génesis 5:18, ¿qué dice? Sí. Vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Ok, ¿cuánto tiempo vivían? 800, hermano. 800 años. Fíjate, ¿eh? Pero vamos a ver en el Génesis 5:21. También vivió en 65 años y engendró a Matusalén. Ok. ¿Qué significa Enoc? Significa consagrado. Apúntalo. Enoc significa consagrado. Pero el primer Enoc, hermanos, el hijo de Caín, se consagró al mundo y a los placeres. Y vemos que la música de este Enoc era sensual, para acompañar los deseos de la carne. Ahora, vamos al otro Enoc. El otro Enoc, el hijo de Yared, se consagró a Dios a tal grado que no vio la muerte, sino que Dios lo arrebató. Hoy tú y yo, hermanos, estamos para tomar una decisión si queremos vivir consagrados al mundo o consagrados a Dios. ¿Puede un cristiano oír música del mundo? No. ¿Por qué?
Porque ¿qué hace la música del mundo? Habla de placeres, habla de deseos de la carne, habla de sensualidad. Hoy en día tú ves de qué va acompañada los despliegues de mujeres bailarinas que se mueven, que se contornean, en donde casi están semidesnudas, etcétera, etcétera. Son danzas a la sensualidad. Ajá. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue el fin del hijo de Enoc, el consagrado a Dios? Dice que Dios lo arrebató. No vio la muerte. No vio la muerte. Vamos a Génesis 5:24 para que tú lo veas. Vamos a leer desde el 23. 5:23. Fueron todos los días de Enoc 335 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ok. Caminó. Hoy tú y yo estamos llamados a caminar con Dios. Sí, amén. Seguir sus mandatos, seguir sus enseñanzas. Es como un padre. Vamos a entender, ahorita que estamos en la alabanza y en la adoración le decían, Señor, tú eres mi padre, ¿no? ¿Por qué no fue tomado, fue llevado? Porque se fue con Dios, porque reconocía que Dios era el motivo de su vivir, era el motivo de estar aquí. ¿Sí? Aquí vemos que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hoy en día tú hemos oído hablar de que la iglesia va a ser arrebatada. La pregunta es, ¿estoy caminando yo con Dios? ¿Estoy obedeciendo su voz? ¿Respeto profundamente a mi Padre? ¿Veo a Dios como alguien que merezca todo mi respeto y toda mi adoración? ¿Y toda mi consagración? Eso es algo que tú y yo nos tenemos que preguntar de manera personal. Vemos que había dos Enoc, uno consagrado al mundo y otro a Dios. ¿Cuál quieres ser tú? La palabra significa consagrado, o sea, comprometido, ¿sí? Vemos que en ese momento Enoc toma la decisión, hermanos, de ser fiel a Dios. La Biblia dice, por ejemplo, que si tenemos amistad con el mundo, somos enemigos de Dios. ¿Un cristiano puede tener amistad con el mundo? No. Puede andar en los placeres, en las discotecas, sí puede, pero no va a entrar a Dios, no va a entrar al reino de Dios, no va a ir al cielo. Puede tomar, sí puede tomar, pero no puede entrar al cielo. Puede andar con mujer, sí puede, pero no va a entrar al cielo. ¿Me explico? O sea, vamos a ir entendiendo. Aquí había dos, pero cada uno de ellos tenía un fin distinto. ¿Cuál crees que fue el fin del Enoc de Caín? Pues, imagínate, él está allá abajo. Y vemos que el otro se fue al cielo. Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que ir tomando esa decisión. Hoy en día, vamos a ver en Apocalipsis 3:1, dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Así pues, con dos Enoc hay claramente dos linajes, uno de maldad y uno de piedad. Vemos ahora el linaje de Jubal. Por ejemplo, ahí dice, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ese es el problema, hermanos. ¿Para quién estoy viviendo? ¿Para Cristo o para el mundo? Y dice, Génesis 4:17-18, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió, ¿sí? Y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Vemos que ahí en Génesis 4:18 dice, y a Enoc le nació Irad, que significa fugitivo. E Irad engendró a Mehujael, que significa golpear.
y Mehujael engendró a Metusael, que significa incierto. Y Metusael engendró a Lamec, de origen arábigo, que significa joven fuerte. Pero la palabra fuerte significa cruel, sanguinario. Tú y yo vemos, hermanos, que Lamec fue alguien que mató, tomó 2 mujeres, ¿sí? Y hasta se puso a hacer una canción, un canto, en donde él expresaba eso con mucha alegría. Ahora vamos a ver, fíjate bien, vamos a conocer más de este hombre Lamec, para que tú te des una idea cómo era este hombre Lamec. Los nombres de este linaje, todos habían tenido confianza en sí mismos. Hombres que pretendían ser soberbios y autosuficientes. Mira, yo soy soberbio cuando yo no tomo en cuenta a Dios. Yo me siento que yo lo puedo. Yo tengo un trabajo y agarro y el trabajo que Dios me da y yo malgasto lo que Dios me da y no lo aplico conforme a lo que Dios me da, voy a vivir las consecuencias. Porque Dios no me lo da para que yo lo malgaste, sino ¿para qué? Para que lo administre sabiamente. ¿Ok? Dice, Lamec tomó para sí 2 mujeres. Fíjate bien, el nombre de la una fue Ada, placer o belleza. Placer o belleza. Hoy en día, hermanos, hay mucha gente que está tomando mujeres por placer. Simple y sencillamente por tener a alguien con quien aparentemente, de acuerdo a lo que dice la sociedad, pues soy joven, yo merezco tener placer, sexo. El sexo no es malo, no es malo, pero siempre dentro del ámbito de Dios. Vemos que Ada significaba placer o belleza. Hoy en día hay hombres que están muy preocupados en placer o en la belleza física. Y la Biblia dice, engañosa y vana es la hermosura, porque la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y el nombre de la otra, que era Sila, significaba sombra, oscuridad. Fíjate qué fuerte. Para este hombre haber escogido esas esposas, ¿no? Lo que significaban sus nombres. Vemos que en Génesis 4:20 dice, y Ada dio a luz a Jabal, que significa quien se desliza o resbala, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. ¿Sí? Era un hombre que estaba muy ocupado en comercio, estaba muy ocupado en trabajar, ¿sí? Pero vemos contrario a lo que era Abel. Abel fue un hombre que criaba ganados, criaba ovejas, pero con el fin de ¿qué? De ofrecérselas a Dios. Hoy tú y yo, hermanos, el fruto de nuestro trabajo debemos de ofrecerlo a Dios como algo para bendecir su obra, como el reino de Dios. ¿Sí? Es parte de lo que tú y yo tenemos que hacer. Y vemos que en 4:21, y el nombre de su hermano fue Jubal, arroyo que corre, que fluya, el cual fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. ¿Sí? Y vemos en Génesis 4:22, y Sila, sombra, oscuridad. Yo de verdad te digo, yo si mi esposo se llamara así, imagínate, sombra, oscuridad. Dice, también dio a luz a Tubal Caín, que significa confusión, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naamá, alegre y placentera. Imagínate, para hermanita, le encantaba la fiesta y el party, le encantaba la discoteca. Hoy en día vemos que la gente va a buscar fiestas, hoy en día vemos que la gente ya nada más está buscando aplicaciones. A mí tristemente, hermanos, me da tristeza ver, por ejemplo, que la aplicación de TikTok, para usarla, hay mujeres que dicen que son cristianas y se están anunciando buscando hombres en aplicaciones, y todo esto es contrario a lo que dice la palabra. ¿Ok? Entonces aquí dice, Génesis 4:23, aquí vamos a ver a Lamec. Y dijo Lamec a sus mujeres, y lo dijo cantando, acompañado por Jubal, como guitarrista: Adad y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida, y un joven por mi golpe, y sí, 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será.
Este canto, hermanos, lo podemos ver en la versión de la Biblia al día, ¿sí? Fíjate bien, él cantaba. Hoy en día, ¿será que esos cantos no los oímos hoy en día en la música del mundo? Hoy en día ya nos está cantando sobre que las mujeres, que vamos a hacer el amor 4 y tantas cosas que vemos. Y hoy, de verdad, hermanos, por respeto, si tú escucharas los cantos que últimamente está cantando la gente, es triste. ¿Y qué está despertando? Pues los sentidos. Entonces dice Génesis 4, 23, 24, dice: Lamec dijo a sus mujeres, Adad y Zila: escuchad bien, mujeres de Lamec, escuchad mis palabras. Y maté a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por golpearme. Sí, Caín es vengado 7 veces. Él estaba cantando eso y le parecía muy normal, muy bien, sin problema. Aquí vemos a Lamec cantando. Vaya para cantito. Lamec expresa su arrogancia, expresa sus deseos de venganza, expresa la violencia de la fuerza bruta. ¿Cómo se puede usar la música para expresar sentimientos tan bajos como la crueldad y la soberbia? Oye, eso, hermanos, eso mismo está ocurriendo en la música de nuestros días. Y basta con encender la radio en cualquier momento para comprobarlo. ¿No se está cumpliendo lo que dice la Escritura? Sí. Hoy, si tú oyeras cantos tan denigrantes en donde a la mujer la tratan como una prostituta, y a las mujeres les gusta, a mí me parece más increíble, la gente le gusta, le agrada, en donde se sienten denigradas, pero les gusta. Ok, ahora, no perdamos de vista que aunque Dios es el creador de la música, hermanos, entre sus ángeles hubo uno que se distinguió por su esencia musical. ¿Quién crees que era ese? ¿Quién crees que era? Era Satanás. Pero recordemos que no se llamaba Satanás en ese momento. Era Luzbel. ¿Sí? Y era un ángel, era un querubín hermoso. Y Dios lo había dotado de la adoración celestial y de la música. Pero era soberbio. Era rebelde. ¿Sí? Y él quería, fíjate bien, él quería la adoración para él. ¿Y cómo es cuando adoramos a Satanás? Cuando tú y yo prestamos nuestros oídos a música del mundo, estamos dándole la adoración a Satanás. Cuando nosotros escuchamos música o cantos del mundo, le estamos dando la adoración a Satanás. ¿Sí? Esto es bien importante entenderlo. Entonces, vemos que Satanás tenía una situación muy fuerte. Dice en Isaías 14:11, en Ezequiel 28:13, dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, iónice de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Fíjate bien, donde vivía Satanás, hermanos, no era el mismo paraíso donde vivía Adán y Eva. ¿Qué encuentras donde él vivía? Había piedras preciosas. ¿Sabes cómo era el paraíso de Satanás? De puras piedras preciosas. Ahí velo. Pero había tamboriles, flautas, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Si tú te das cuenta, hermano, si has visto algo bien increíble, en los egipcios, ¿qué se mueve mucho? La adoración a los falsos dioses. ¿Qué es lo que hacían? ¿No les hacían sarcófagos de oro? ¿No la gente estaba muy empeñada en traer oro y piedras preciosas? Tú estudia la cultura egipcia, estudia la cultura mesopotámica. ¿Y quién les enseñó todo eso? Pues ángeles caídos. Ángeles caídos. Yo me pregunto, ¿quién les ayudó a levantar unas pirámides tan majestuosas? Pues ángeles caídos. Ángeles caídos. En el libro de Génesis, hermano, nos enseña que ahí fue cuando los ángeles se mezclaron con las mujeres. Y quiero decirte que eso está pronto a suceder. Fíjate bien, te voy a enseñar algo que el Señor me mostraba en esta semana.
Hoy en día, la gente que no ora en las noches, la gente que no busca a Dios en las noches, va a sufrir ataques por partes de entidades demoníacas. Ángeles caídos. Que usan, ¿qué? La sensualidad. Te voy a enseñar un video que yo quiero que tú veas y que tú analices por qué se mueve eso. Porque nosotros tenemos que orar antes de dormir. Es importante. Porque recordemos que cuando tú y yo estamos dormidos, no estamos conscientes del ámbito espiritual que nos está rodeando. Eso es bien importante. Entendámoslo. Ajá. Entonces, aquí vemos que Satanás era soberbio, porque él quería la adoración. Él no tomaba en cuenta. Vemos que, dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. ¿A dónde va? Todo eso, pues al Seol. Tamboriles, flautas, arpas, repercusiones, instrumentos de viento, de cuerda pueden ser usados lo mismo para exaltar a Dios que para rebelarse con maldad contra él. Por ejemplo, alguien que está exaltando la venganza, que está exaltando el adulterio, la fornicación, los vicios, pues ¿a quién le está dando la adoración? Pues a Satanás, no a Dios. Ajá. Eso es bien importante que le enseñemos a la gente. Mucha gente, a mí me tocó ver un hombre que se puso muy mal cuando escuchó un canto de Katy Perry. ¿Quién es Katy Perry? Katy Perry venía de cuna cristiana, pero ella ha blasfemado contra Dios, se olvidó de Dios. ¿Por qué? Porque ella ha querido fama. La Biblia dice, ¿de qué sirve ganar al mundo entero si puedes perder tu alma? Selena, por ejemplo, veía en esta semana que Selena tuvo la visita de una artista que fue Yuri, y Yuri le dijo, oye, te traigo un mensaje de parte de Dios, y Selena no lo quiso escuchar. Ella le dijo, pues es que estoy muy joven para escuchar en ese momento, para irme a meter a una iglesia, y a los 8 días muere. Le pasó lo mismo que a Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, ¿qué pasaba? Marilyn Monroe era una mujer que se le exaltaba por su belleza, por su apariencia sensual, porque era una mujer exuberante. Pero ¿a dónde terminó todo eso? ¿Dónde? ¿Sí te das cuenta, hermano? Entonces, ahí es donde tú y yo nos tenemos que dar cuenta. Dice, no es difícil darse cuenta que hoy la música es sumamente influyente en nuestra generación, tal como lo fue en los días de Noé. Tampoco es difícil advertir que la música se está usando para como lo fue en los días de Noé. Tampoco es difícil advertir que la música se está usando para expresar todo tipo de ideas, argumentos, sentimientos y valores contrarios a Dios, tanto hoy como en aquellos días. El mundo actual, hermanos, está seriamente inclinado hacia el entretenimiento. Hoy en día son más reconocidos, admirados y renumerados quienes se dedican a entretener, a quienes se dedican, por ejemplo, a educar o a sanar. Actores, deportistas y músicos se cuentan entre los hombres y mujeres mejor pagados de nuestro tiempo. Fíjate bien, ¿sí? Por ejemplo, un maestro recibe muy poco pago, o un doctor no recibe un pago justo por sanar o por educar. Es más exaltado un actor, un deportista, un músico, ganan cantidades exuberantes en vez de buscar, ¿cómo te diré? El fin de sanar o de educar, ¿no? Hoy en día eso es muy mal pagado. Vemos que también es un hecho de que la música mueve al mundo, hermanos. Tú velo, hoy todo el mundo se mueve a través de la música. Tú ves que hoy todo tiene que ver con que la gente hace anuncios, todo utiliza la música. Vemos que es clarísima la influencia de los músicos que pueden pronunciarse mediante la música sobre cualquier cosa que deseen. Y así lo hacen, atiborrando los oídos de la gente de sensualidad, con canciones llenas de sexo ilícito, promoción de las drogas, de la rebeldía, de celos, de adulterio, violencia y muerte. Nunca como ahora los músicos tienen para él una plataforma desde la que pueden opinar, aún desde la ignorancia sobre cualquier asunto.
Si te das cuenta, hoy por ejemplo vemos una Shakira que ella dice es mejor que las mujeres se independicen. Vimos que ella saca sus 10 mandamientos de las lobas, contrario a los mandamientos de Dios, saca sus propios mandamientos, y bueno, vemos tantas cosas. Y vemos que ellos sacan sus disoluciones, se vuelven soberbios, autosuficientes y llegan a sentirse dioses. Satanás es lo que quiere, que tú te sientas Dios. Eso es lo mismo. Para esto no ocurre solo con los músicos mundanos, hermanos. Hoy, con tristeza, el espíritu de la música del mundo ha invadido ya la iglesia de Jesucristo. Nunca como ahora la música, si tú te das cuenta, hoy en día nosotros tenemos que buscar cantos que exalten a Dios, no que exalten los sentidos. Por eso es importante que tú y yo, cuando estemos en la alabanza y la adoración, no solamente, como le decíamos, yo quiero ser una ofrenda de amor y de obediencia a ti, ¿sí? En todo, en parte de mi vida. O sea, es como Enoc, un hombre y una mujer consagrados totalmente para Dios. Ajá. Vemos que hoy, hermanos, tristemente hay personas en Cristo que pues se han dejado derrumbar por disqueras, por compañías como Sony Music, en donde les ofrecen contratos por millones y millones de dólares en ganancias, y muchos han caído en la tentación. Es impresionante ver que los músicos cristianos ganan cuantiosas sumas que contrastan groseramente con lo que puede tener un maestro de la palabra o un misionero para su sostenimiento, hermanos. Hoy vemos que la iglesia de hoy les aclama y les brinda trato especial, los mejores hoteles, los vuelos en clase ejecutiva, si no es que los ve llegar en un jet privado y custodiados de guardaespaldas. Pues ¿a qué le temen? Hoy en día hay cada vez más conciertos cristianos y cada vez menos enseñanza, ¿sí?, de la Escritura. Simplemente compare el número de conciertos y actividades musicales emanadas de la iglesia con el número de seminarios dedicados a la palabra. La diferencia, hermanos, es abismal. Aún se ha dado el caso de que los reconocidos evangelistas están usando un extenso programa musical de hasta 2 horas en sus campañas, y después ya nada más dan un mensaje de 15 minutos. Se está diluyendo el mensaje de la cruz de Cristo. Y lo que es peor aún, hermanos, los músicos cristianos están tratando de agradar al mundo. Hoy en día dicen, vamos a invitar a hombres que están en el mundo a que toquen con nosotros. Y eso no puede ser, porque nosotros nos tenemos que presentar delante de Dios con mano santa, y no puede ser. Dice la Biblia, ¿qué amistad tiene Dios con el mundo? No tiene amistad. No podemos ser amigos de los que son enemigos de la cruz. No podemos. ¿Sí? Entonces, tristemente, hermanos, con esto ya casi terminamos. Eso está pasando. Hoy en día la gente está vamos a ver a Miel San Marcos, vamos a ver y te cobran una cantidad exorbitante, y te cobran una cantidad de eso. Y no, hermanos, los ministerios no se crearon para eso. ¿Se crearon para qué? Para darle la exaltación al Señor. Sí, amén. Y Dios es el que te va a dar, ¿qué? Lo que tú necesitas. Amén. Bueno, vemos, por ejemplo, yo veía algo triste. Mucha gente, por ejemplo, cree que esta mujer, pensaban que era cristiana, Anet Moreno, y no era cristiana. Pensaban, tercer cielo, piensan que no, y dan exaltación a otras cosas, porque no escuchan el mensaje. Y eso no puede suceder, hermanos. Hay canciones supuestamente cristianas que llegan a ser tan superficiales que podrían parecer simples canciones de amor entre un hombre y una mujer. Por ejemplo, tercer cielo. O peor, aún entre homosexuales. Y las tenemos en la radio, en la televisión, en el internet, músicos cristianos hablando sin la menor idea sobre ecumenismo. En esta semana mi mamá, te voy a poner un pequeño eslogan, en donde un hombre católico está debatiendo con un pastor y dice que en pro del amor podemos ser amigos, podemos unir nuestra fe y creer cada quien en lo que uno quiera. No, eso se llama ecumenismo. Y vemos que es un atentado contra la cruz. ¿Sí?
Hablan sobre política, hablan sobre la situación social de tal o cual nación, y aún se adjudican por su propia cuenta el título de voceros de la Iglesia Cristiana Latinoamericana, y olvidando que su papel, hermanos, es ser ministros del Evangelio de Cristo. ¿Sí? Nosotros, así como en los días de Noé, nosotros tenemos que ser pregoneros de justicia, no entregados cada vez más y más a la industria del entretenimiento, o darle placer a nuestros propios sentidos, o a los de nuestros seguidores, o a la sensualidad, en lugar de usar la música para lo que fue creada. Esto es para darle gloria a Dios, para estar y para conducir a los creyentes a su presencia. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, llevar a la gente a la presencia de Dios. Vemos que es claro que Satanás, el ángel de la música por excelencia, ha logrado hechizar a la iglesia. Ha logrado que la música se use con un fin en sí mismo, por lo que muchos están, vemos esa imagen, hermanos. Hoy en día vemos muchos que en pro de conciertos cristianos. No. Pregunta, muy claro, hermanos. No Jesús les dijo, no le dijeron, Señor, en tu nombre sanamos a muchos enfermos y en tu nombre echamos fuera demonios, y les dijo, no los conozco, hacedores de maldad. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Sí, amén. ¿Ok? Entonces, vemos que la música, hermanos, se creó para que nosotros le demos la exaltación a Dios. Nosotros. Debe de estar dirigida a Dios, no en nosotros mismos. Y vemos que Satanás ha buscado siempre robarle la adoración a Dios. ¿Sí? Ajá. Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Hoy vemos que en los conciertos, los cantantes que simplemente endulzan el oído de sus seguidores con letras positivas y van por el mundo invitando a la gente a divertirse. Hoy, hermanos, vemos claramente que ya no se habla de la sangre de Cristo. Ay, es que suena muy sangriento. Nada más queremos puro del amor. Ya no se menciona a Cristo en las canciones, ya no se menciona el mensaje de la cruz, ya no se menciona de arrepentimiento, de vivir en santidad. Hoy vemos tristemente que el mensaje es otro. Y dice la Biblia, como en los días de Noé, en Amós 5:21, dice, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y dice, yo aborrezco sus fiestas religiosas, no soporto sus cultos de adoración. Y agrega, según la versión Reina Valera 1960, y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quitad de mí la multitud del hebreo jamón, esto es ruido, bullicio de tus cantares. ¿Sí? Que da la idea de pasear o de deambular tocando instrumentos musicales, y pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Esto es los cantos que entonas con tus instrumentos. Aquí dice, Amós 5:24 dice, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Y aún más otros, oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Ahí se refiere a gente que hoy en día, dame una habitación de lujo 5 estrellas, porque yo soy el cantante, yo pertenezco a tal y tal ministerio. Y ¿sabes qué? Tráeme una limusina, y si no, un jet privado. Ahí dice Dios lo que dice. ¿Qué es? Que Él aborrece. Dice, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos en medio del engordadero. Dice, gorjean de parar, que significa esparcir palabras, parlotear o tararear al son de la flauta, e inventan de kashha, que es tramar, por lo general en un sentido malicioso,
instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a la cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. El origen y el fin de todo ello es claro en Isaías, que suma maldad proviene y a la destrucción se dirige. Entonces vemos, hermanos, tristemente que hoy muchos ministerios van camino así. ¿Por qué? Porque les está faltando discernimiento, ¿sí? Porque les está faltando palabra. ¿Ok? Con esto terminamos. Entonces dice, subiré al trono de Dios. Hoy en día gente como Katy Perry, ella buscaba fama, ella buscaba reconocimiento, ella buscaba la adoración. Pero vemos que esta mujer sufre de depresiones. Tiene fama, tiene dinero, tiene poder. Hoy en día vemos muchos ministerios, hombres, que pues sin quererlo, por falta de discernimiento, están rindiendo culto ¿a quién? A Satanás. Dice, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 11, 14. Al lugar de los muertos vino a parar tu orgullo y la música de tus arpas. Ahí te espera ¿qué? Tu cama de gusanos y tu cobija de lombrices. ¿Qué caída tuviste desde los cielos, lucero de la mañana? Tú que conquistaste las naciones, como caíste derribado por el suelo. Tú que decías, subiré al cielo, levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios, visitaré la montaña donde los dioses se reúnen, allá en las laderas del Zafona, subiré bien arriba por encima de las nubes más altas y seré como el Altísimo. Qué pena es ver que muchos de los que se dicen músicos cristianos están tratando precisamente de conquistar a las naciones, pero no para Cristo, sino para sí mismos, para sus empresas, para ser seguidores suyos. Estos que conquistan para sí la gloria que a Dios le corresponde y aún se deleitan en que el mundo los premie, aún serán derribados por el suelo si no proceden al arrepentimiento. Concluimos pues que en los tiempos de Noé, hermanos, la música llenaba la vida de la gente. Esta era usada ¿para qué? Para el gusto y el esparcimiento, para los deleites temporales de la carne y el pecado en medio de una generación absolutamente alejada de Dios, y que nuestros días son como aquellos. Hoy la música mueve al mundo, tanto fuera como dentro de la iglesia, donde tristemente se ha desplazado aún la predicación del Evangelio. El espíritu musical del ángel caído no solo controla al mundo, sino también que ya ha invadido claramente a la iglesia. Por eso, hermanos queridos, esto es un signo inequívoco del cumplimiento de las palabras de Jesús sobre los tiempos finales, ¿sí? Cobremos ánimo y que precisamente por ello el regreso de Jesús está a la puerta, ¿sí? Entonces, hoy no se predica por arrepentimiento. En esas campañas, en esos conciertos, ¿cuánta gente está siendo convertida? ¿A cuántos se les está presentando el verdadero evangelio? ¿Cuántos están siendo transformados? Casi siempre lo que hacen ahí es lo mismo, aceptas a Jesús en tu corazón y Y nada no hubo más. arrepentimiento, No hay arrepentimiento, no hay vidas transformadas, no hay un cambio, ¿ok? Bueno, entonces te voy a poner un pequeño video para que tú lo veas. Este video pues sí te va a sorprender un poquito, y tristemente hoy en día ya se ve normal. Jesús, Heidi y Paola viven desde hace 5 años en una relación amorosa en la que conviven con 3 hijos y a pocos días que sean 5 niños.
porque ambas mujeres se encuentran embarazadas. Pues al inicio pues fue bien caótico, fue bien difícil, pero ya con el tiempo nos aprendimos a resolver ciertas indiferencias y ciertos tabúes. Jesús y Katie son pareja desde hace 12 años y hace 7 sintieron la necesidad de darle un cambio a su relación. Yo descubrí que era una persona bisexual porque me di cuenta que me gustaba compartir con una persona del mismo sexo. Entonces dije, me parece bastante interesante. Y a él le parecía bastante legal. Jesús dice que él y sus 2 mujeres se complementan a la perfección. Ellas son versátiles, en ese sentido ellas se han acoplado bien y los 3 dormimos juntos. Los 3 estamos juntos, nos bañamos juntos, comemos juntos. Aunque no forman una familia de las que puedan clasificarse como convencional, Jesús, Heidi, Paola y sus hijos parecen vivir una vida feliz en la que comparten por igual sueños y penas. La familia vive de la fabricación de implementos para la práctica del boxeo, una tarea que cotidianamente realizan en su casa. La gente cree que todo es sexo y no es así. Realmente la relación entre nosotras dos es una relación mutua, a veces es más afectiva, es más así como de preocupación, así como, mire, ya comió, cómo se siente, y las dos estamos así en ese punto, ¿verdad? Cuando tenemos un encuentro sexual ha sido algo mágico. Aunque dice que es feliz. Mi hermana más grande es como mi mamá, y no me gusta que no me apoye en el sentido de mi relación. Nancy Paola llora porque su familia no acepta su relación, a diferencia de la madre de Heidi. Ariel me ha apoyado, Nancy me ha apoyado, Heidi me ha apoyado, y entonces no los puedo discriminar por la forma en que ellos viven. 2 de los niños son de Heidi y la más pequeña es de Nancy Paola, pero ellas dicen que las 2 son madres y lo demuestran cuando, como familia, disfrutan las ejecuciones de Annelies, quien sueña ser una profesional en la danza aérea. En Guatemala, Jenny Corado, Telemundo. Ok. Eso sucede en Guatemala, pero está sucediendo también en México, está sucediendo en las naciones del mundo, pero ahora visto a los ojos de Dios, ellos dicen que están bien, que se sienten felices, que se sienten plenos, pero ¿qué dice Dios, no? Ajá. Ok. El poliamor consiste en mantener más de una relación simultánea, estable y sexual. Se llaman poliamor. De todos los implicados. Lo que no es posible. Se llama adulterio. Pues veamos la historia Dios le que llama separó adulterio. Mario Perea en Pasco, Washington State. Poliamor es toda la gente tienen diferentes relaciones con muchos compañeros. Para nosotros solo somos los 3 que tenemos la relación de amor y de siendo sexual también. Mary y Leo Varillas tienen más de 14 años de matrimonio. Se conocieron en la escuela secundaria y se casaron un par de años después. Just a normal relationship. We met when I was 13, and we started dating, and then we got married when I was 17. En el 2016 decidieron entablar una relación poliamorosa con Kim, de quien ambos se enamoraron luego de conocerle en el gimnasio que tienen. Cuando comenzamos, de primero éramos amigos los 3. Después de un rato ella es la que nos dijo que tenía sentimientos para los 2 de nosotros y nosotros también le dijimos lo mismo. Nunca tuvimos a otras personas y creo que por esa razón nosotros queríamos también experimentar y ver qué es lo que nos gustaba. Aseguran ser como cualquier otro matrimonio, teniendo una relación sentimental y sexual muy estable en la que no participa ninguna otra persona. We do the same things that couples do. Reduce distintos tipos de manchas oscuras. Nivea Luminous 630 ahora con Thiamidol. El ingreso. That there's just an extra person, which makes things really easy at home. There's an extra hand to help, and it's not just a relationship between myself and Lionel and Kim and Lionel. Like the 3 of us all have a relationship together. En el 2017, Kim y sus hijos se mudaron a la casa donde viven los Varillas con sus 2 hijos, formando una familia aún más grande, siendo además muy transparentes con sus hijos. Nos aceptan muchos los niños a los 3 de nosotros. Su hijo de ella más grande tiene una foto de los 7 de nosotros en su escuela.
y sus amigos le preguntan, hey, ¿y esa familia cómo trabaja? Y eso les dice a ellos que no importa a quién quieres, vas a querer a un hombre si es un hombre, a una mujer si es una mujer, y nadie te puede decir quién tienes que amar o querer. Bueno, y justamente Y lo está aplauden, aquí con y lo nosotros festejan. Leo Varillas y las dos mujeres con quienes comparte su vida, su esposa Mary Varillas y su novia Kimberly Slater. Muy buenos días, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, Kimberly y Mary no hablan español, por eso ustedes van a estar escuchando un traductor para que entiendan, y ellas también tienen uno que les va hablando. Pero voy a empezar contigo, Leo. Okay. Ahí veíamos este reporte muy completo que explicaba cómo se conocieron, el amor de ustedes. La realidad es que vienen de una familia mexicana, Sí. quizás conservadora. ¿Cómo le comunicaste a ellos? ¿Le diste la noticia? Es importante, ¿cómo ellos lo tomaron? Lo tomaron muy bien. Mi mamá es igual, me dijo que para ella la vida que yo tengo no es para ella, pero me soporta y me quiere mucho. Y siempre, todos mis hermanos, tengo una familia grande, yo soy número 11 de 11. Todos mis hermanos son bien amables y todos me soportan. Sí, hasta los 11 hermanos, todos. Sí, todos. ¿Te dio nervios cuando le fuiste a decir? Sí, un poco más a mi mamá porque ella es la que es de México y ya sé cómo son cosas así allá, no están aceptadas allá, era un poquito más duro para decirle a mi mamá. Ahora, Kimberly, vimos en el reportaje que tú fuiste la que iniciaste y le dijiste lo que tú sentías. ¿Te enamoraste primero? Él escucha la voz de la mujer, Él escucha la voz de Dios. ¿Los dos a la misma vez? ¿Te das cuenta? Ahí eso. Entonces, no lo voy a poner todo, pero lo importante hoy en día le están llamando poliamor. ¿No se está cumpliendo lo que dice la Biblia? Si a lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo. Si va un fiel, le van a decir, qué tonto que es. ¿Sí me explico? Le llaman mal. Entonces, ahí es cuando tú y yo, gracias a Dios por la Escritura, gracias a Dios por su palabra, pero la Biblia dice que esta situación Dios la va a juzgar. Aparentemente trae felicidad momentánea. Por ejemplo, un argumento que ellos usan mucho es las amo a las dos, o a los dos, dependiendo del caso. ¿Quién impide amar? Pero ahí la